empezar con el tema de esta semana, que es el tema que ya hemos estado viendo, nada más que se los fui desglosando para que cuando llegáramos a esta parte lo entendieran mejor. El tema es información de una ecuación química y el aprendizaje esperado representa el cambio químico mediante mediante una ecuación e interpreta la información que contiene, ¿ok? Y bueno, el tema de cambio químico ya lo vimos cuando comparamos cambio químico con cambio físico. Después vimos que las reacciones químicas es básicamente lo mismo que el cambio químico. Son temas que ya vimos. Hemos estado viendo las partes de una ecuación y el día de hoy vamos a interpretar ya en conjunto de toda la ecuación química representando una reacción, ¿ok? En este caso les puse aquí yo la reacción química de la corrosión, que es cuando los metalitos se les sale como una cosita cafecita, como un polvito cafecito. Esa es la corrosión, ¿ok? Y la ecuación aquí está. Y como podemos ver, pues tenemos varias información. Ya la mayoría de estas cosas lo vimos. Ya vimos que es un reactivo, ya vimos que es un producto, ya vimos que son los coeficientes, ya vimos que son los subíndices. Entonces ahorita básicamente nada más lo vamos a conjuntar y les voy a explicar parte por parte, pero ya de forma rápida porque ya todo lo vimos, ¿ok? Entonces, bueno, en esta ecuación química tenemos presente el hierro, el oxígeno molecular, la molécula del agua, la molécula del óxido férrico y de nuevo la molécula del agua, ¿ok? Entonces, aquí les subrayé les encerré con color verde los coeficientes, que como recordarán son los numeritos que están al inicio o del lado izquierdo de toda la molécula y nos representa precisamente la cantidad de moléculas que tenemos de esa sustancia. Por ejemplo, aquí tenemos 4 moléculas de hierro, aquí tenemos 3 moléculas de óxido molecular, aquí tenemos 3 moléculas de agua, 2 moléculas de óxido férrico y 3 moléculas de agua, ¿ok? Y recuerden que los números chiquitos, que son los subíndices, nos indican la cantidad de átomos de ese elemento. Por ejemplo, aquí tenemos 2 átomos de oxígeno, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno. Aquí cuando no exista ningún numerito es porque es el 1, pero el 1 no se pone, entonces tenemos un átomo de oxígeno. Acá tenemos 2 átomos de hierro, 3 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿ok? Ahora, recuerden que la flechita divide los reactivos de los productos, ¿ok? Aquí vamos a ver ahora que tenemos un signo de más, que es como una ecuación matemática. Entonces es como una ecuación matemática. En una ecuación matemática también tienen signos, tienen símbolos, etcétera, ¿ok? Entonces tienen un signo de igual, por ejemplo, aquí nada más el signo de igual lo cambian por el signo de la flechita. Entonces el signo de más, chicos, lo que va a hacer es separarnos una molécula o una sustancia de otra sustancia. Aquí, por ejemplo, antes del más tenemos la sustancia o la molécula del hierro. Entre este más y este más tenemos esta sustancia que es el oxígeno molecular, ¿ok? Acá tenemos otra sustancia, entonces es importante que ustedes diferencien una sustancia de otra sustancia para que no haya problemas después cuando veamos otros temas, porque vamos a seguir con esto, ¿ok? Entonces, ya tenemos claro qué son los coeficientes, ya tenemos claro qué son los subíndices, qué son los reactivos, que son las sustancias que reaccionan entre sí para dar paso o transformarse en otras sustancias llamados productos, ¿ok? Sustancias totalmente diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos el hierro y el oxígeno molecular que se convierten en óxido férrico. Lo que se mantiene es el agua. Nada más que hay que ver que, por ejemplo, el agua aquí puede que sea líquida, más bien aquí el agua es líquida y acá el agua se convierte en vapor, ¿ok? Por efecto del calor o de la energía que desprende. Entonces, bueno, aquí tenemos que el signo de más separa un compuesto de otro, una sustancia de otro, y la flecha separa a los reactivos de los productos. Ahora, aquí les tengo la manera completa en cómo se lee toda esta ecuación química, ¿ok? Ya en la clase anterior les enseñé cómo leer únicamente un compuesto o una molécula. Ahora les voy a enseñar a leer toda la ecuación química, ¿ok? Entonces, en esta ecuación química se leería de la siguiente manera: 4 moléculas de hierro, que son estas, reaccionan con el signo de más,
se lee como reacciona con 3 moléculas de oxígeno, que acá están, y acá hay otro signo de más, entonces lo pueden leer como y 3 moléculas de agua, ¿okay? Que son estas. Y la flechita se puede leer como para producir o que produce 2 moléculas de óxido férrico, que son estas, y 3 moléculas de agua, que son estas. ¿Okay? Esa es la manera correcta en que se puede leer esta ecuación química. ¿Okay? Ahora, acá tengo otro ejemplo ya un poquito más visible de otra reacción química, que es la combustión del propano. El propano es el gas que todo el mundo tiene en sus casas para cocinar o para calentar el boiler, ¿okay? Para calentar su comida, etcétera. Ese es el gas propano y la combustión es simplemente la quema. Cuando se quema ese gas se le llama combustión del propano. Recuerden que toda la combustión tiene que ver con calor y con la cocción o con el cocimiento o con la quema de alguna sustancia, ¿ok? Bueno, la ecuación química de esta reacción de combustión del propano es esta. ¿Okay? Y tenemos, si se dan cuenta, la misma información, nada más por aquí les agregué unas letritas que son la G y ahorita vamos a ver qué son esas Gs, ¿ok? O qué nos indican. Entonces aquí tenemos la información primero de qué sustancias. Tenemos el propano, que es esta molécula. Tenemos el oxígeno diatómico o oxígeno, simplemente díganle, dióxido de carbono y tenemos agua, ¿ok? Tenemos nuestros reactivos y tenemos nuestros productos. Recuerden que los reactivos son las sustancias que reaccionan previamente para producir sustancias totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos, como ya les había indicado, con color naranjita, creo que aquí se ve rosa, pero es naranja, los subíndices que nos indican la cantidad de átomos de la sustancia que tenemos ahí al ladito, y tenemos los coeficientes con color verde. Aquí si no tiene un número, recuerden que es el 1 y nos indica una molécula de esa sustancia. Entonces tenemos una molécula de propano, 5 moléculas de oxígeno, 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua, ¿ok? ¿Qué otra información tenemos? Los signos de más, que aquí les puse que reacciona con. Tenemos la flechita, que se le produce o para producir. Y tenemos estas nuevas letritas, que en este caso todas son Gs. Y si se dan cuenta, están hasta el final de cada sustancia, ¿ok? En la parte de abajo. Entonces esas Gs, chicos, o bueno, en este caso son Gs, pueden encontrar la L, la S también o la AC. Esas letritas nos indican el estado de agregación en el que se encuentra cierta sustancia. Por ejemplo, aquí podemos ver que todas las sustancias se encuentran en forma gaseosa, ¿ok? Cuando encuentren una L es porque esa sustancia se encuentra en forma líquida. Cuando encuentren una S es porque esa sustancia se encuentra de forma sólida. Y cuando encuentren una AC o la letra AC juntas, tienen que estar juntas, significa que esa sustancia ha sido diluida en agua o en solución acuosa. ¿Qué significa eso? Precisamente que esa sustancia la tomaron y la diluyeron en agüita. Entonces, para llevar a cabo la reacción, entonces se escribe con una AC, que esa sustancia está diluida en agua, solución acuosa. Y la manera de leer esta ecuación química es la siguiente. Una molécula de propano, porque aquí pues no tenemos números, significa que hay uno, sí, pónganla por favor. Una molécula de propano reacciona con, que es por el signo de más. Hay veces que para tener la información completa en algunos libros van a leer una molécula de propano gaseoso, eso también es válido, ¿ok? Porque están tomando en cuenta la G, pero para fines más rápidos y cortos lo utilizamos de la manera corta, ¿ok? Entonces una molécula de propano reacciona con 5 moléculas de oxígeno y produce o para producir, recuerden que es la flechita, para producir o que produce 3 moléculas de dióxido de carbono, que son estas, y 4 moléculas de agua, que es esta, ¿ok?
Entonces, básicamente esta es la información que ustedes pueden encontrar en una ecuación química. Va a haber más símbolos y más signos que vamos a ir encontrando dentro de una ecuación, como por ejemplo, hay veces que encuentran un triangulito. Eso significa que ahí se necesitó calor, y muchos más símbolos. Les voy a colocar en el documento de PDF que les envié por WhatsApp. Les voy a colocar una tablita donde esté toda la simbología que ustedes puedan llegar a encontrar en una ecuación química y su significado, para que ustedes sepan qué significa en caso que lleguen a encontrar ese símbolo en sus ecuaciones químicas, ¿ok? Entonces, pero la información básica es esta. Entonces, tenemos la reacción, que es la reacción de combustión del propano. Aquí está su representación química, que es por medio de una ecuación, y esta es toda la información que encontramos en esta ecuación química, y esta es la manera en cómo se lee esta ecuación química, ¿ok?